El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy están conmigo los esposos Emilio y Fabiola Bárcenas, pastores de la iglesia hermana La Morada del Señor, en León, Guanajuato, México. Hermanos Emilio y Fabiola, bienvenidos por primera vez a Eleva tu Visión. Buenas noches, hermano José, buenas noches a todos. Es un privilegio para nosotros estar aquí hoy. Estamos muy contentos, muy agradecidos y confiamos que el Señor va a darnos este tiempo para poder ser de edificación al cuerpo de Cristo. Así ha sido la visita de ustedes, hermana. De veras, han dejado bendición en muchos corazones en distintas áreas, ¿verdad? Emilio, bienvenido tú también. Gracias, hermano José. Estamos también muy contentos de poder estar aquí, de poder participar en este programa que sabemos que ha sido una bendición desde sus inicios y pues traemos un tema que yo creo que es muy necesario platicarlo, meditarlo y que nos va a ser de mucha ayuda, ¿no? Sí, mira, cada tema que ustedes han compartido, solo para que nuestros oyentes sepan, estamos llegando al final de la visita suya, pero ustedes vinieron con nosotros y estuvieron en una cena para matrimonios de mucha bendición los dos. Estuvieron con los jóvenes también, de mucha bendición también los dos. El domingo en la iglesia, tú compartiendo, el Señor estaba ahí. La verdad es que el testimonio del Espíritu estaba ahí desde la alabanza. Pero miren, antes de que compartamos lo que tienen sobre la palabra de Dios, yo quería hacerle ver a nuestros oyentes que ustedes dos son un buen ejemplo de cómo los planes de Dios se intersectan en un instituto bíblico como el de Guatemala. Si mal no estoy, se conocieron allí, ¿no? En el instituto. Bueno, sí hubo un encuentro ahí, pero no surgió realmente nuestra relación ahí. Un encuentro genuino. Genuino. O sea, no empezaron ahí su relación de amistad y luego noviazgo. No. Si hoy el hermano Edgar y la hermana Mireia, que han estado compartiendo sobre eso, tema, los va a querer usar como ejemplo. Pero ahí se conocieron. Sí, fue un encuentro que tuvimos. Ella sí estaba estudiando en el IMH. Oh, ¿y tú no eras alumno todavía? No, todavía no. Yo había llegado para un seminario. Y ahí fue cuando... Entonces, ¿no coincidieron como alumnos al mismo tiempo? No. Ok. Ella estudió primero y yo llegué un año después. Ajá. Cuando tú la conociste, digamos, ahí en el seminario, tú dijiste, yo tengo que estudiar aquí. Claro. Sí. Ajá. Sí, Dios respondió sus oraciones. ¿Sus oraciones de nosotros o de ella? De ella. Ok. Mira, ustedes también han pastoreado, pues han sido llevados por el Señor a varios lugares. ¿En dónde han sido pastores, hermano? Bueno, uno de ellos en Uruapan, Michoacán. Michoacán. Y ahora están otra vez visitando ahí, ¿verdad? Y después fuimos movidos por el Señor a León, Guanajuato, donde actualmente estamos, pero recientemente, hace más o menos un año, comenzamos nuevamente a asistir a visitar, ¿verdad? Por unas familias que están ahí. A Uruapan. A Uruapan, Michoacán. Ok. Yo recuerdo que nosotros tuvimos el privilegio ante el Señor, de veras, de estar en el servicio de instalación de ustedes en León, Guanajuato. Correcto, sí. ¿En qué año fue eso? 2001. 2001. Mi esposa Agosto es buena de para 2001, 14 de agosto. O sea que van a ajustar 16 años de estar pastoreando ahí. Correcto, este año se cumplirán en agosto 16 años. Ok, y solo para que nuestros oyentes sepan, ustedes no fueron los fundadores de esa iglesia la fundó el hermano Juan Domingo Alurralde. La de León, Guanajuato. La de León, Guanajuato. Sí, correcto. Y pues la verdad es que un hombre de Dios
ustedes tuvieron que sucederlo a él y a la hermana Adolfina. Sí. Me imagino que no ha de haber sido una labor muy fácil, Así pero la gracia del Señor Sí, amén. ha estado con ustedes. El Señor les ha dado una congregación preciosa, Sí, unos hermanos muy lindos. sí, amén. Así es que gracias al Señor, hermanos, porque ustedes se ofrecieron para estar en el servicio del Señor. Amén. Sí, ha sido un tiempo maravilloso y precioso, tú sabes, ¿verdad? Servir al Señor es de Ujú. las cosas más preciosas que puede suceder. Lo en la más vida. gratificante en toda la vida. Así es. Ajá. Bueno, pero hermano, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para que compartas con nosotros? Bueno, yo quiero compartir esta noche con ustedes un tema que yo veo urgente, ¿verdad? Veo urgente la necesidad que hay, no solo en el pueblo de Dios, sino en nuestra sociedad. Y es sobre la preparación de una generación nueva, ¿no? Una generación, en este caso, una generación que conozca a Dios. Ujú. Actualmente se habla mucho de valores, bueno, de hace un tiempo a la Ujú. fecha, ¿verdad? Ujú. Por la misma pérdida de los mismos que ha habido y existe en la juventud, en la adolescencia. Y creo que hoy más que nunca urge que nosotros como padres podamos recibir los consejos de Dios, del manual que Él nos ha dejado, Ujú. para poder corregir nuestro camino, el camino de nuestros hijos, y poder instruirlos, ¿verdad? Ujú. En Ujú. el camino que Dios tiene, que es un camino que siempre nos va a llevar a prosperar, ¿no? Sí, a su bendición, a su vida eterna, ¿verdad? Entonces, a ver, basados en las Escrituras, estos consejos son para los padres, para levantar una descendencia justa o una descendencia piadosa. Correcto, yo le Ujú. puse, o le titulé Preparando una generación para Dios. Preparando una generación para Dios. Es como yo Ujú. titulé este Ujú. tema. Y pues uno de los pasajes más tristes que yo veo en las Escrituras, porque en las Escrituras hay pasajes que nos alientan, nos animan, nos hacen regocijarnos, pero hay pasajes que nos Trágicos. trágicos, ¿verdad? Y nos ponen a considerar nuestra forma de vivir, nuestra caminata con el Ujú. Señor. Ujú. Y una de ellas es lo que aparece en Jueces capítulo 2, verso 10. En el A ver, tiempo. Jueces capítulo 2, Capítulo 2 y verso versículo 10. Estabas diciendo en el tiempo, En el tiempo de los jueces, ok, cuando Moisés, acababa de morir Moisés, Moisés y luego y Josué. estaba sucediéndolo Josué, Ok. como el nuevo líder del pueblo de Israel. Ajá. Y bueno, en este caso estamos llegando ya precisamente también a la muerte de Josué, Ok. tiempo después. Y A Josué fue quien Dios lo inspiró para decir, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. correcto. O sea, Josué tenía esto que tú estás diciendo. Su deseo era que él y su familia iban a ser fieles a Dios, levantando una generación piadosa. Exactamente. Sin embargo, a pesar de lo que Josué dijo delante de todo el pueblo, que fueron parte de sus últimas palabras, ¿verdad? Ujú. Como dice el libro de Josué, en el libro de Jueces, después de que Josué muere y lo sepultan, dice el versículo 10 del capítulo 2 de Jueces. ¿Me permites leerlo? Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Correcto. O sea, todos los contemporáneos de Josué mueren. Así es. Y se levantó una generación que no conocía a Dios ni conocía la obra de Dios. Y yo digo, mi sentir y lo que yo logro percibir un poco en este pasaje es que probablemente la generación, no la de Josué, pero los padres que sucedieron a esa generación de Josué, Ujú, hubo alguna falla en ellos, ¿no? ujú, De tal manera que ellos no tomaron la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres ujú, para poder dar a conocer el camino ujú. y dar a conocer las obras de Dios. Ujú. Mira, esa era una de las cargas del Señor para su pueblo. Por eso es que en Deuteronomio repetidamente Dios le decía a Moisés y Moisés le enseñaba al pueblo y les decía,
esto lo enseñarás a tus hijos, esto lo repetirás a tus hijos, y cuando ellos te pregunten vas a decirles tal cosa. O sea, tenía que existir esa instrucción, esa narrativa de parte de los padres con los hijos. Correcto. Para que los hijos también terminaran conociendo al Señor. Exactamente. Y caminando con Dios. Exacto, y yo creo que eso fue lo que, parte de la falla, ¿verdad?, de esa generación, que quizás los padres no tomaron en serio la responsabilidad y el llamado que tenían delante de Dios y delante de sus hijos para poder instruirles en ese camino, ¿no? Oh, Señor. Y por ejemplo, uno de los consejos que vemos en la palabra de Dios, precisamente para poder preparar esas generaciones que vienen, los hijos, es lo que dice Deuteronomio capítulo 11 y versículo 19. Ese es el primer consejo que yo puedo ver en las Escrituras, que puede mostrarnos la responsabilidad que como padres tenemos para poder guiar y dirigir a nuestros hijos. Deuteronomio 11. ¿Me permites leer el 18 y el 19? Correcto. Está bien, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así es. O sea, el primer consejo que yo veo es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Ok. La palabra enseñar significa, a grandes rasgos, comunicar los conocimientos, las ideas, las experiencias, habilidades o hábitos que una persona tiene, ¿verdad? Y pueda transmitir. En este caso, hablando de la palabra de Dios, pues estamos hablando del pueblo de Dios. Ellos tenían esa responsabilidad de enseñar, aquí lo dice, hablando de ellas en todo tiempo, ¿verdad? Por supuesto, los hijos tienen actividades, los padres también, pero de alguna manera, si Dios dice que podíamos hacerlo al levantarnos, cuando anduviéramos de camino, cuando nos acostáramos, es porque era posible hacerlo. Bueno, sí. Fíjate que hace muchos años, no voy a decir hace cuántos, pero hace muchos años yo estudié algunos cursos de didáctica y de pedagogía. O sea, lo que todos los maestros reciben de instrucción de qué significa ser maestro y cómo ser maestro. Y una de las cosas principales que hablan es que la enseñanza tiene que ser una vivencia, tiene que ser algo una experiencia, no solo palabras. Correcto. Y este versículo lo está demostrando. Vas a hablar de ellas, pero en todo momento. No son solo palabras, sino son palabras que han sido demostradas con el ejemplo y la experiencia. Vas a vivir la enseñanza enfrente de tus hijos. Sí, de hecho, hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, yo creo que algo muy bueno que se ha perdido quizás en algunos hogares es el poder reunirse con los hijos y poder, ahora con tanta tecnología a veces les cuesta a padres cristianos, sentarse con los hijos a la mesa y poder, o en la sala, y poder leer algún pasaje de la Escritura. ¿Sabías tú, alguna vez leíste sobre Casper ten Boom, que fue el padre de Corrie? En uno de sus libros que ellos, que se narra de sus experiencias de ellos, de sus vivencias, mencionan que este hombre, Casper ten Boom, que la mayoría quizá no lo conoce o no ha oído más de Corrie, ¿no? Por el ejemplo que tuvo. Pero él rodeaba después de cada comida a sus hijos, los hacía sentar en la mesa y cada quien con su Biblia, y ellos entonces comenzaban a tener un tiempo de lectura y de meditación de la palabra del Señor. Y de enseñanza. Y de enseñanza, obviamente, que es el primer punto. Y eso es algo que no debiera perderse en nuestros hogares, ¿no? Mira, para empezar, yo creo que cada noche cada uno tiene que deshacerse de su celular, de su tablet, de lo que sea, porque incluso tú miras en restaurantes, entras ahí y cada quien que está sentado ahí a la mesa está con su teléfono haciendo su propia vida, su propia comunicación, a saber ni con quién,
todos los que están sentados en esa mesa. Entonces, que nosotros podamos retomar eso, hablar y enseñar la palabra de Dios después de nuestros tiempos de comida o tiempos quietos. Sí, buscar un momento, ¿verdad? Uh-huh. Hay padres que quizá tienen que salir muy temprano de su trabajo y regresar muy tarde, pero siempre vale la pena hacer el esfuerzo de poder sembrar ese uh-huh. hábito Uh-huh. En la vida de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. El que puedan meditar en la palabra. Y eso de la tecnología es cierto, o sea, la tecnología está puesta para hacer un uso adecuado y se puede sacar provecho de una manera positiva de la tecnología, pero también hay peligros, ¿no? Hay situaciones que dediques tu vida a esa tecnología. Ya no que la tecnología dependa de ti, sino a veces es al revés. La gente empieza a depender completamente de la tecnología, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien olvida su celular en su casa? No, siente que se le cae el mundo. Siente que se le va la vida, ¿no? Entonces, se desfonda donde está parado. Entonces, sí. Y eso que decías, José, sobre las noches, o sea, definitivamente los padres deberían de tener en cuenta eso, o sea, retirar quizás o poner un alto, un horario. Sea, no solo para reunirse a meditar, sino que llega el punto en donde tú dices, bueno, me traen todos sus celulares aquí y no van a tener más comunicaciones. Sí, porque hay hijos que no tienen la madurez para poder decir suficiente. Y creo que ni adultos. Ni adultos. O sea, para detenerse, para poner un hasta aquí, ok, ya, buenas noches, adiós, ya. No, creo que es una muy sana costumbre, ok, todos traen aquí su celular. Para empezar, que no habían niñitos con celulares. Claro, sí. Pero cuando ya son adultos, cuando ya tienen edad donde ellos hacen actividades en donde tienen responsabilidades, necesitan un teléfono. Claro. O sea, no nos apartamos de que un joven mayor ya necesita un teléfono, pero no necesita estar conectado a internet todo el tiempo, no necesita estar chateando, no necesita esto, pero en la noche decirle, ok, tráelo aquí. Sí, entonces ese es el primer punto que yo diría, ¿no? Okay. Que yo mencioné, la enseñanza. Ahora, tú hablabas algo que tenía que ver no solo con las palabras, ¿verdad? Con la enseñanza de palabras. Y eso es lo que nos llevaría a un siguiente o segundo consejo, que podemos verlo en Proverbios, uh-huh. capítulo 22, okay. y versículo 6. Ok. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aparentemente, pudiéramos pensar que es lo mismo que dice Deuteronomio en cuanto a la palabra que dice, enseñarás a vuestros hijos, la palabra hablando de ella cuando te sientes, etcétera. Pero no, la palabra instruir, uh-huh. en el original, uh-huh. significa entrenar. Y ahí es donde podemos decir que se complementa con la enseñanza, ¿verdad? Por un lado tú enseñas esos buenos hábitos de lectura, uh-huh. enseñarles a orar, pero después, inmediatamente después viene la instrucción, o sea, el entrenamiento. Y el entrenamiento comprende que ellos puedan verte a ti como padre, vernos como padres, que lo hacemos y cómo lo uh-huh. hacemos. Uh-huh. El Señor Jesucristo decía, lo que yo hago es lo que yo veo hacer al Padre. Entonces, uh-huh. eso es la instrucción. Él sigue el ejemplo del Padre. Y por eso les decía que ellos lo imitaran a Él. Exactamente. El apóstol Pablo también hacía eso. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, la enseñanza, la imitación, o sea, no es únicamente palabras. Correcto. Sino es también una vida actuada y el discípulo, o en este caso los hijos, imitándolo. Fíjate que aquí en Proverbios 22:6, esa palabra instruye o entrena también da la connotación de estrechar al niño en su camino. Que vamos otra vez a lo mismo, uh-huh. que tú le demuestres, que tú lo vayas
orillando, encaminando. Y eso no son solo con palabras, ¿verdad? Claro. Sino que tiene que haber un ejemplo. Exactamente. Ujú. Por ejemplo, hablando de este entrenamiento, el Evangelio de Juan, capítulo 5, Ujú. hablando de nuestro Señor Jesucristo, y versículo 19. Juan 5:19 nos dice: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces ahí vemos el cómo nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de poder dar el ejemplo, ¿verdad? De esa enseñanza que estamos dando, pero al mismo tiempo nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos cada día estará hablando más incluso que las palabras a los hijos. Ujú. Y porque finalmente lo que los hijos hacen es hacer lo que ellos ven en casa, lo que ellos aprenden en casa, ¿verdad? Ujú. O sea, un ejemplo habla más que 1000 palabras, dice una frase por ahí, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto que yo creo que debemos considerar como padres, que nuestra conducta sea también irreprensible y de un buen ejemplo y testimonio hacia nuestros hijos. Ujú. Ujú. De ahí que algo que podríamos mencionar es que nosotros como padres no es que ya seamos perfectos y no es que seamos un ejemplo 100%, digamos, por decirlo así, dichado de virtud para nuestros hijos, sino que tenemos que estar conscientes también de nuestra gran necesidad del Señor y que nuestros hijos puedan ver que somos personas que constantemente nos arrepentimos. Ujú. Y para esto es que nosotros seamos muy honestos y sinceros también con el Señor, pero con nuestros hijos. Y muchas veces yo lo he hecho, eso ha sido una experiencia que uno le dice a sus hijos, hijo o hija, perdóname, porque eso que tú viste que yo hice no es correcto. Eso, Wow. eso que tú viste que yo dije no es así. Ujú. Y eso hace algo en los corazones de Eso, nuestros hijos, porque ellos no exactamente. están solo pensando que uno está dando instrucciones, que uno solo está diciendo, mira, no hagas, ¿no? Sino que ellos saben que sus padres o su padre y su madre son seres humanos tan necesitados como ellos y que todavía uno sigue aprendiendo. Ujú. Pues Sí, mira, Fabiola, qué bueno que lo mencionas, porque eso es parte de la formación de un carácter. Yo hace muchos años escuché a alguien que ni siquiera era un predicador cristiano, pero él estaba hablándoles a jóvenes acerca de formar carácter. Y esa era una de las cosas que él decía. No es que ustedes vayan a ser perfectos, que nunca se equivoquen, sino todo lo contrario. Reconozcamos que nos hemos equivocado y el hacerte responsable de tus errores, eso eleva tu figura, por decirlo así, tu estatura a los ojos de tus hijos. Así es. Y lo mismo sucede, digamos, con un pastor ante sus ovejas. Porque las ovejas tienen en muy alta estima a un pastor. Pero cuando el pastor les demuestra, ¿saben qué? Hermanos, perdonen, cometí un error, déjenme corregir esto. Las ovejas, lejos de perderle respeto, aumenta su respeto. Formó carácter, ¿verdad? Sí, nosotros estamos hablando de estos consejos porque definitivamente nosotros mismos necesitamos de ellos y los seguimos viviendo. Tenemos 4 hijos de diferentes edades, pero hasta el día de hoy tratamos de seguir esos consejos, ¿verdad? No estamos dando estos consejos porque nosotros seamos ya graduados de padres. Yo creo que ningún padre se gradúa. No. Alguien dijo que cuando los hijos se casan es cuando uno dice ya estoy listo y pues prácticamente te llevas un buen tiempo, ¿verdad? Para eso. Pero imagínate, cuando ya se te case Shulamit, ya estamos hablando de unos 20 y tantos años. Sí, ¿verdad?
Bueno, mejor ya no hablemos de eso porque creo que es un tema que está demasiado próximo a sus corazones, hermanos. Pero miren, vamos a regresar en un momento. Hemos visto hasta ahorita 2 puntos de consejos, a ver, ¿cómo es? Preparando una generación para Dios. Regresamos en un momentito. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos en Eleva tu Visión con los esposos Emilio y Fabiola Bárcenas. Estamos cubriendo este mensaje hermoso, preparando una generación para Dios. Son varios consejos de qué es lo que los padres debemos hacer para que Dios levante a través nuestro una generación, una descendencia piadosa. Emilio, hemos visto hasta ahorita 2 puntos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios y número 2, tenemos que ser ejemplo para ellos o tenemos que entrenarlos por medio del ejemplo. Sí, esos son los 2 primeros. Uh-huh. Quisiera que mi esposa leyera un pasaje más para concluir este segundo punto. Yo estaba dispuesto a leer, pero la verdad es que la voz de la hermana Fabiola es mucho más melodiosa que la mía. ¿Qué versículos son? Es el Evangelio de Juan, capítulo 12, y versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! ¡Qué precioso! Fíjense qué importante es lo que hablamos en la casa, ¿verdad? Porque
fuera de la casa quizás podemos aparentar mucho, pero en donde nos conocen mejor como padres, como matrimonio o a los hijos en esa relación, es en casa. Jesús dice, como yo he oído hablar a mi Padre, así yo también hablo. Entonces, ahí vemos también, seguimos viendo el ejemplo del entrenamiento que no se queda solo en las palabras, sino en el ejemplo vivo de cómo estoy viviendo, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, la vida de Samuel en una generación en donde muy similar ahora. Dice que la generación en la que vivía Samuel, la palabra de Dios escaseaba, no había con frecuencia. No había visión de Jehová con frecuencia. Y vemos ahí a unos jóvenes, los hijos de Elí, el sacerdote. Ofni y Finés. Que no eran bien portados, ¿verdad? No era su conducta, su comportamiento, no era el correcto, el adecuado. Y aún así su padre, pues no era tampoco el ejemplo que ellos estaban viendo, un ejemplo correcto, y probablemente por eso también ellos fueron excluidos y fueron tratados de esa manera, ¿no? En el sacerdocio. Pero vemos la vida de Samuel, y a lo mejor todos conocemos a Samuel, pero detrás de Samuel yo veo, o en la vida de Samuel yo veo el reflejo de una labor de padres que enseñaban, de padres que entrenaban, y que a pesar de la corta edad a la que Samuel fue llevado al templo para vivir ahí, ya habían desarrollado en él. Algo habían desarrollado en él. De tal manera que dice la Escritura en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, que Samuel dormía donde estaba el arca de la presencia de Dios. Imagínate. Sí. Y dice frases como, y el niño ministraba a Jehová. Después dice ya, el joven Samuel ministraba a Jehová. O sea, vemos cómo es posible, ¿verdad? La obra de Dios a través de padres que se preocupen y que tomemos en serio el llamado que tenemos de instruir, de enseñar, de entrenar a nuestros hijos. Pero ves tú en el caso de Samuel la injerencia de los padres, Elcana y Ana. Así es. ¿Verdad? No así de Elí. O sea, mira, si pensamos también en el caso de Timoteo, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le hace ver y le da a entender que su madre y su abuela, su madre Eunice, su abuela Loida, el hecho de que él las mencione y el hecho de que diga que la fe que residía en ellas, que fue transmitida a Timoteo. ¿Cómo lo supo Pablo? Pues porque él vio cómo Timoteo era un siervo fiel con él. Sí, la conducta de Timoteo, el testimonio de Timoteo, ¿no? Pero tuvo una madre, tuvo una abuela que se dedicaron a enseñarle la palabra. Eso lo dice, ¿verdad? Sí. Que desde pequeño las escrituras, pero también el adiestramiento, el entrenamiento, el estrechamiento. Yo me atrevo a decir y a asegurar que la madre del profeta Samuel, la madre de Timoteo, la abuela de Timoteo, fueron mujeres de oración. Bueno, del profeta Samuel, sabemos que Ana, su madre, lo pidió a Jehová. Ella oró, ella tuvo esa petición, se la extendió al Señor, el Señor le contestó. Samuel fue la respuesta a una de sus oraciones, a una oración, él fue pedido al Señor. Y yo no dudo ni tantito que cuando ella lo entregó al templo, a que viviera ahí, nunca dejó de orar por él. Y yo creo que esa es una labor de nosotros, de nosotras como madres, la oración por nuestros hijos. Yo no soy abuelita todavía, pero he oído muchos testimonios y yo soy un testimonio de ello también. Mi abuelita, ¿verdad? Ella ya está con el Señor, de que ella oraba por mí. Y ella quizás ya no vio, sus ojos ya no vieron lo que ahora el Señor hizo en mi vida, en mi matrimonio, en nuestro llamamiento.
aún con nuestros hijos, pero sí creo, hermano, y yo creo que es muy importante la oración de las madres y de las abuelas, o sea, de los padres en sí. Fíjense que es interesante que en estos dos puntos que el Señor puso de primerito en los corazones, ¿verdad? Leyendo acerca de la biografía de Billy Graham, su abuela y su mamá eran precisamente las que cumplían esas funciones de enseñanza y oración por ellas, de reunirlos a la mesa todas las noches para leer las Escrituras. O sea, los hombres de Dios han sido formados por otras personas de Dios. Y quiero que veamos lo que dice Hechos 16 acerca de Timoteo, precisamente. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, que después Pablo en Timoteo nos dice su nombre, Eunice, pero de padre griego. En las epístolas ya no habla acerca del padre, sino solo habla acerca de su madre y de su abuela. Creo, aquí sí estamos leyendo entre líneas, pero creo que el padre griego no era creyente. Sí, yo creo igual. Entonces, hermanos, creo que esto que el Señor está poniendo en sus corazones para compartir con nosotros también debe servir de esperanza para aquellas personas que no tienen a todos sus padres, a todos sus abuelos convertidos. Así es. Que tal vez solo uno en la casa conoce al Señor y ese puede dedicarse con la gracia de Dios y la misericordia de Dios a formar los corazones de los niños. Claro. No sé si ese fue tu caso, Fabiola. Sí, definitivamente sí. Yo soy un testimonio por la misericordia y gracia de Dios. Cuando mis padres, los juntos oyeron del Evangelio. Sin embargo, mi mamá, el Señor la encontró de una forma muy especial y mi papá no fue sino hasta 20 años después. Entonces yo puedo decir con claridad que la oración sí nos cambia. O sea, el orar 20 años por alguien, yo oraba por mi padre y yo a veces perdía la esperanza porque decía, es que oramos y no vemos nada, pero yo sí soy un testigo de eso, que en la oración somos cambiados, porque nuestra oración va cambiando. A veces uno ora por las personas como con ciertos intereses egoístas, para que ya cambie, para que ya no se porte mal, pero no con la carga que Dios tiene, para que ese hombre porque necesita conozca, a Dios también. Sí, porque es un necesitado, porque si esa persona, sea quien sea, pero en este caso, si mi padre no se encuentra contigo, Señor, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Dónde va a terminar su eternidad? Eso era el sentido y sí, también una de las cosas que yo vivía en mi casa es que mi madre, una mujer que ama al Señor, tengo la fortuna de todavía tenerla con son tus ovejas, ¿verdad? Están ahí en la iglesia con ustedes, ¿no? Sí. Saludos a la iglesia La Morada del Señor, pero a los hermanos Carmona. Que Dios los bendiga. Sí. Pero, mi madre, una mujer muy fiel al Señor, entregada, nunca vi en ella tibieza, nunca vi, no sé, pero he visto casos en donde hay como mucha astucia, ¿verdad?, de las esposas. Lo que diga tu papá, y sí, así es lo que diga el papá, pero nunca fue en una cuestión de que fuera hacia el pecado o hacia la maldad. Ella siempre fue como alguien que nos instruyó y nos enseñó, si tú tienes que padecer por el Señor, tienes que padecer. Wow. Y hubo persecución, y hubo cosas muy fuertes, pero recuerdo el día que nuestro padre nos dijo, los vi tan firmes y tan convencidos de este camino, que dije, así es. O sea, no era, la cosa no era gris, por así decirlo, o era blanca o era negra, pero no había puntos intermedios. No había puntos intermedios, a pesar de que podríamos hacernos al lado de nuestro padre que no era cristiano y decir, ay, pues si mi papá nos apoya y nos da permiso. No, y fue de verdad, fue muy precioso ver la misericordia del Señor. Yo sí, no sé
quién nos esté escuchando, quién vaya a escuchar este programa, pero puede ser que no tengas los mejores ejemplos en tu casa y eso no va a ser un pretexto como hijo, pero sí creo firmemente y lo he visto que la misericordia del Señor alcanza de generación en generación y su misericordia nos alcanzó. Mi padre es un hombre transformado, es un hombre que ama al Señor y estoy muy contenta por 20 ello. años después. En realidad son 35 años de caminar con el Señor, pero él hasta 20 entregó su vida plenamente al Señor y él tiene 15 años de caminar fervientemente con el Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero hermano, entonces ya vimos la palabra enseñada y el ejemplo. El ejemplo. ¿Ok? ¿Qué otros puntos para que nosotros podamos ser usados por Dios para preparar una generación para Dios? Ok, antes de entrar con el siguiente punto, yo solo quería hacer una referencia a lo que mencionaste de Timoteo. ¿Verdad? Y vemos también ahí, yo creo que una de las cosas que vemos en la vida de Timoteo es la influencia, en este caso positiva y buena, de madres y abuelos piadosos. O bueno, madre y abuela piadosa. Pero definitivamente los padres también deben de considerar que en todo momento hay una influencia, ¿verdad? Que puede ser positiva o negativa. Ahí en el caso de Timoteo vemos cómo la influencia alcanzó 3 generaciones. O sea, la influencia abarcó 3 generaciones, la abuela, la madre y en este caso la generación de Timoteo. Entonces, para que veamos también hasta dónde podemos nosotros influenciar. No solo es nuestra generación. Que el efecto de lo que hagamos. Sí, exactamente, sino que va más allá, ¿verdad? Bueno, el tercer punto, el tercer consejo que yo veo que las Escrituras nos muestran, yo quería separar el tercero y cuarto, pero finalmente lo uní. ¿Cuántos habías pensado? Solo te recuerdo que 5. tenemos que terminar a las 10 de la noche. Ok, Bueno. tenemos suficiente tiempo. Bueno, el tercer consejo era corregir y el cuarto era la alabanza o el reconocimiento a nuestros hijos. Pero yo quise... Pero explica por qué los unes, por qué van de la mano, ¿verdad? Sí. Yo quiero unirlos y puse como tercer consejo para preparar esa generación piadosa, el corregir versus alabar. A nuestros hijos. O sea, porque no podemos hacer solo uno. No podemos inclinarnos solo a corregir y olvidarnos de el reconocer las cosas buenas que ellos hacen, el esfuerzo que ellos pueden hacer dependiendo de su edad. Entonces, por eso quise unirlos, ¿verdad? Porque creo que van de la mano. La Biblia nos enseña y nos muestra, aún hablando de Dios hacia sus hijos, que Él al que ama, corrige. Pero Él también nos alaba, Él también alaba a su pueblo, Él también anima a su pueblo, Él también reconoce cuando su pueblo está esforzándose, ¿verdad? En esa gracia para poder conocerlo más, para poder andar en sus caminos. Por esa razón Pero mira, qué bueno que lo veas así. Yo solo quiero adelantarme con los oyentes, porque este punto que tú estás por tocar ahorita, hermano, el hermano Edgar Valdés y la hermana Mireya han estado compartiendo acerca del amor de Dios o según el orden de Dios. Y yo sé que la relación de amor de los padres con los hijos incluyen precisamente ese punto. Entonces yo quisiera incluir este programa que ustedes están predicando en esa serie del amor según el orden de Dios, porque es precisamente eso, amar tanto a nuestros hijos que vamos a enseñarlos, ¿verdad? Claro. Y nosotros tenemos la tendencia a mirar solo errores, a mirar defectos y a concentrarnos en eso, porque queremos hijos perfectos, ¿verdad? Queremos hijos bien portados, queremos hijos... Entonces notamos todos los errores, notamos todos los defectos, pero no notamos las cosas que están haciendo bien. Es cierto. Entonces, que vaya de la mano. Está bien, vas a corregir cosas, pero por favor, alaba también a tus hijos. Sí, es bien importante la alabanza. Y ahorita vamos a ver unos pasajes, pero podemos comenzar con lo primero, que es la corrección en el libro de Proverbios. En Proverbios.
que hay un sinfín de pasajes Ujú. que el sabio escribió al respecto, pero Proverbios 13, Proverbios 13. versículo 24. Muy bien. Hermana Fabiola, que tiene la voz más melodiosa, o puedo leer yo también. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay una versión, la versión Dios habla hoy, que dice, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. O sea, a veces, quizás como padres podemos llegar a tener un concepto equivocado de lo que es el amor, ¿verdad? El amor no solo es besos, abrazos, apapachos, Regalarle una reconocimiento, bicicleta, o darle una todo lo que muñeca, quiere, ¿verdad? ajá. Sino que incluye la disciplina y la corrección. Porque en la vida, pues todos necesitamos, ¿verdad? Incluso los adultos, que es ser corregidos, ser enseñables. El Señor es como de esa manera, cuando el Señor encuentra corazones enseñables y corregibles, puede trabajar mejor y más fácil en nuestras vidas. Y aprendemos a menos tumbos, ¿verdad? En nuestro camino, ¿no? La sabiduría de Dios. Ahora, cuando estás mencionando los corazones enseñables, pero dice la Escritura que los corazones de los niños y de los jóvenes no son necesariamente enseñables, sino que la necedad está ligada a ese corazón. Entonces, por eso es que el propio Proverbios, si miramos en Proverbios 22:15, aunque no lo leamos, pero habla acerca de esto, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección alejará esa necedad de él. Entonces, para volver a ese corazón enseñable, que se convierte en un corazón enseñable, tiene que haber disciplina. Así es. ¿Verdad? Sí, porque las corrientes modernas, ¿verdad?, sobre la crianza de los hijos, rechazan la idea de corregir a los hijos. Y eso ha llevado a que nuestras generaciones se les permita hacer toda clase de cosas, y el comportamiento es un comportamiento que representa un peligro inclusive para la salud física de los niños, aunque no lo creamos, ¿verdad? O sea, el no poner límites, hablábamos ahorita de la famosa tecnología, ¿no? El no poner límites, hasta dónde puede uno, hasta aquí vas a llegar, este es el tiempo, y ya no lo vas a usar hasta el día de mañana, y ¿verdad? Y corregir, dice otro proverbio, corrige a tu hijo y te dará descanso. Es el 29:17. O sea, imagínense cuántos padres y madres a veces no tienen el descanso por tener hijos que no los pueden controlar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado allá en León que en las tiendas se encuentra unos niñitos que están haciendo unos escándalos, alaridos y todo, porque no les compraron un juguetito o unos fritos o lo que sea. Aquí es muy, muy usual. Y los padres se ven impotentes, no tienen descanso. Así es. Pero tampoco los disciplinan, tampoco hay corrección. Entonces, no, la Escritura cuando dice que da descanso, dará alegría a tu alma, dice ese Proverbio 29:17, es muy cierto. Sí, corrige a tu hijo y te dará descanso. Yo escuché hace poco que una de las formas, porque la misma sociedad, hermano José, se está dando cuenta de esto, de cómo las generaciones cada vez están más, han entrado en un libertinaje y están más fuera de control las generaciones de adolescentes y jóvenes. Y yo escuchaba cómo en cierto lugar se ha denominado a esta generación que actualmente está viviendo la generación del merecimiento. ¿Por qué? Porque ellos que están, hay muchos padres que están instruyendo a sus hijos de una manera equivocada, de tal manera que esas generaciones están creyendo que lo merecen todo, sin poder esforzarse en nada. Y yo creo que un ejemplo muy claro, nuestro Padre Celestial, Él es capaz de darnos todo,
sin embargo no nos da todo. Bueno. Solo quiero decirte una cosa, estás pisando un terreno sumamente peligroso de acuerdo a las doctrinas que por años han estado en la iglesia. Porque una de las cosas que te dicen es que tú tienes que aprender a vivir como hijo del rey. Y eso de vivir como hijo del rey significa que tú le pidas todo al Señor y el Señor te lo va a dar todo. Que nuestros oyentes sepan, nosotros no nos suscribimos a esa idea. Las Escrituras nos dicen que cuando nosotros recibimos todo lo que le pedimos a Dios, lo que Dios nos envía es mortandad. Así es. Muerte espiritual. Sí, realmente a lo que me refería yo es que Él es el dueño, ¿verdad?, de todo eso. Sí. Pero Él no nos da todo. No. Exactamente. ¿Por qué? Porque, y es cierto, esa enseñanza lo que crea precisamente es hijos berrinchudos en lo espiritual, como los que tú mencionabas de los supermercados. Sí, solo con lo espiritual. Yo quiero esto y entonces me lo das, ¿verdad? Y a veces quizás Dios se los va a dar, pero ya no es si está dentro de tu voluntad. Sí. Nosotros como padres sabemos que a veces un hijo puede pedir algo, pero no está en el momento de poder recibirlo, no está en la capacidad. Hablábamos de la tecnología, ¿verdad? Hay hijos que por ser menores de edad no tienen la capacidad de poder manejar algo así. Entonces... Pero mira, qué bueno que mencionaste eso de la generación del merecimiento. Porque es un grave peligro para la vida espiritual, que nosotros creamos que por ser hijos de Dios merecemos todo eso. No, tenemos que esforzarnos en provocar en nuestros hijos un deseo por la santidad y el Señor se encargará de todas sus necesidades. Así es. El Señor va a suplir sus necesidades, pero lo más importante es que busquen a Dios de todo corazón, no para obtener cosas. No para, es que yo quiero que Dios me dé esto, entonces voy a orar, voy a ayunar para que Dios me dé. No, busca a Dios por amor a Dios. Sí. Y el Señor se encargará de todas tus cosas. No debe ser esa la motivación, exacto. Sí, la principal motivación de buscar a Dios es precisamente para poder conocerle, amarlo, aprender de sus caminos, ¿verdad? Pero es que en este tiempo hay padres que... Yo escuché una vez un padre que dijo... Es que cuando yo fui niño, sufrí demasiado. Muchas escaseces, muchas pobrezas, es que me tocó trabajar desde niño. Entonces, yo quiero que mis hijos no pasen lo mismo. No. Y eso es un error. Un grave error. Un grave error. Porque tú estás diciendo que vas a darles todo lo que te pidan y eso no es. Estás formando un corazón que no va a ser sano, ¿verdad? Mira, hace muchos años se hizo, se hizo muy famosa una serie de sentencias que decía cómo criar un hijo delincuente. Y una de las cosas que decía es, dele todo lo que le pida. Sí. No. Usted tiene que trabajar, usted tiene que sufrir, usted tiene que... Entonces, la verdad, hermanos, es que Dios así trabaja con nosotros. Dios así trabaja con nosotros. No es un Dios que Él se vaya a rendir ante nuestros berrinches, como decías tú, niños berrinchudos. Pero mira, hemos hablado más que todo acerca de la disciplina del castigo, pero este punto está conformado también por la otra mitad que es también importante, la alabanza. La alabanza, el reconocer cuando los hijos hacen algo bueno, ¿verdad? Algo bien. Y podemos leer el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice dice una traducción, otra traducción dice: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. O sea, ahí vemos cómo el Padre, porque esa voz fue oída, ¿verdad? En los cielos cuando Jesús fue bautizado, pero vemos cómo el Padre está alabando, está gozándose de... Lo hace saber. Lo hace saber, exactamente. Y es algo que muchas veces como padres quizá nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, hay padres que en su infancia quizá no tuvieron padres que pudieran reconocerles
lo que hicieron bien. Y entonces, cuando ellos llegan a ser padres, repiten la misma historia. Pero el Señor nos instruye y nos dice que debemos aprender de Él, ¿verdad? Y aprender a reconocer, el decir frases como bien hecho, hijo, qué bueno que te esforzaste. Quizá no logró el objetivo completo, pero si vemos que hubo un esfuerzo, podemos incluso recompensarle, ¿verdad? Eso que hace. Sí, mira, también yo solo quiero hacer esta pequeña salvedad, ¿verdad? Que a veces nos encontramos con padres que se van al otro extremo de dar alabanza por cosas que no, digamos que está aprendiendo un deporte y empiezan a gritar, es que mi hijo es lo máximo, es que vas muy bien, hija. No, está bien animar, pero tampoco irnos de más, ¿verdad? Desbocarnos. Sí, los dos puntos necesitan un equilibrio, ¿verdad? Un balance, tanto la corrección como la alabanza y el reconocerlo. Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros fallamos en no dar suficiente alabanza. Sí, ¿verdad? Quizás es lo que más falla uno. Entonces, mira, ¿tres puntos eran? 4 puntos. Sí, resumí el cuarto. Enseñarles la palabra de Dios, ser ejemplo para ellos, y luego el amor mostrado a través de la disciplina y de la alabanza. Hermanos, correcto. De veras, qué bendición esta palabra. Yo creo que desde los que estamos aquí en cabina hasta cada uno de los que oiga esto va a ser edificado. Gracias a Dios. Gracias, hermanos, y que Dios los use en Edinburgh. Salen mañana para allá. Saludos a la iglesia allá del hermano Manuel Alonso y el hermano Jonás. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.